a empezar con lo que es la unidad 3, que es el cálculo diferencial. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que el análisis matemático eran como tres grandes temas: límites, derivadas e integrales después? Y que las derivadas y las integrales serían como la multiplicación y la división. Una operación deshace a la otra. La integración es la antiderivada, se llama también la antiderivada, o sea, es deshacer la derivación, ¿sí? O sea, como procedimiento. Ahora, conceptualmente tienen interpretaciones diferentes. La derivada, el cálculo diferencial, digamos, es lo relativo a la derivada, el concepto de derivada en el análisis matemático. Y la derivada tiene que ver como planteamiento, digamos, con el problema de la recta tangente. O sea, a ver, voy a hacer. Y este es un punto de partida, digamos, clásico para empezar a hablar de derivada. Es decir, bueno, sacar la pendiente de una recta secante. Secante sería una recta que pasa por dos puntos de la curva, que sería esa que está con el celeste ahí, ¿sí? Esa curva se dice que es secante, esa recta, perdón, celeste, se dice que es secante a la curva. ¿Por qué? Porque la corta en dos puntos, ¿sí? Y bueno, sacar la pendiente de esa recta no hay problema, porque digamos es I2 menos I1 sobre X2 menos X1, la fórmula para calcular la pendiente de la recta que pasa por dos puntos. ¿Se entiende? Ahora, el problema que se planteó inicialmente y que da origen a la derivada, ¿sí?, es el de cómo determinar la pendiente de esta otra recta que está con rojo, que se denomina tangente. Tangente quiere decir que toca la curva en un punto nada más. Y bueno, y ahí ya no tenemos fórmula para calcular la pendiente de una recta que pasa por un punto. Para calcular la pendiente de la recta que pasa por dos puntos, sí. I2 menos I1 sobre X2 menos X1. Pero para la recta tangente no hay fórmula para calcular la pendiente de esa recta. Y ese es el problema que se plantearon los matemáticos y, bueno, como solución, como respuesta a ese problema, surge lo que se denomina la derivada. La derivada. Y ahí hay toda una disputa, digamos, desde el punto de vista histórico, a quién se le atribuye la autoría, digamos, de la creación de las derivadas, ¿sí? A quién le atribuyen haber resuelto el problema. Y ahí hay un inglés que les debe sonar a ustedes por física, que es Isaac Newton, ¿sí? Y hay un matemático alemán que es Leibniz. Y llevó años. Después, si quieren, investigan un poquito la historia. Hay videos, mucho en YouTube también. Pero bueno, hubo una disputa porque publicaron casi al mismo tiempo y se acusaban uno al otro de haberse plagiado, digamos, de haberse robado la idea. Al final, eso muchos años después, se terminó diciendo, bueno, los dos tienen el mérito. Fue imposible determinar quién había sido, quién copió a quién, o si realmente fue que los dos trabajaron en simultáneo sin saber lo que estaban haciendo, uno y el otro, y llegaron a la solución. Pero bueno, ese es el origen de las derivadas. Por un lado, el problema, digamos, que se plantea, que es cómo determinar la pendiente de la recta si yo conozco un punto nada más por donde pasa la recta. ¿Sí? Ese. Bueno, y el otro origen es como les digo, entre Newton y Leibniz, que, bueno, fue toda una polémica a ver a quién se le atribuye, sí, la autoría de haber resuelto el problema. ¿Mm? Bueno, entonces esto es lo que les decía, el análisis matemático, además del límite, las dos ramas más importantes son el cálculo diferencial y el cálculo integral. Ahora vamos a ver, el cálculo diferencial, podríamos decir, es encontrar, principalmente lo que tenemos que encontrar es la pendiente de la recta tangente. Una vez que tenemos la pendiente de la recta y sabemos un punto, podemos plantear la ecuación de la recta tangente. Pero bueno, la dificultad estaba en cómo averiguar cuál es la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto. O sea, quiero
la recta que sea tangente a esta curva, o sea, que la toque a la curva solamente en ese punto. Y necesito la pendiente de esa recta. Bueno, eso es el objetivo principal de las derivadas. Después tiene, eso es matemáticamente así, la derivada es la pendiente o indica la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. Después, como aplicaciones, tiene muchas, ¿sí? Que las vamos a ir viendo también como aplicaciones. Bueno, y después está el cálculo integral, que el problema que se daba era determinar cuál es el área de regiones donde alguno de sus lados no es recto. Acá, por ejemplo, hay una región, lo que está sombreado de celeste, bueno, tiene tres lados rectos, pero tiene un lado curvo. Entonces, ¿cómo saco? Porque el área de un triángulo sabemos sacar, o sea, de polígono regular, digamos. Área de un triángulo, de un cuadrado, de un rectángulo, de un hexágono, todos tienen su fórmula. Bueno, pero no hay una fórmula para calcular áreas de regiones así donde un lado es curvo, ¿sí? Bueno, ese era el problema, se encontró la solución, se lo denominaron integrales definidas, ¿sí? Eso ya vamos a ver más adelante. Bueno, entonces lo que les decía, la recta tangente es aquella recta que toca a la curva en un punto. Ahí tienen ustedes tres ejemplos de rectas que son tangentes a la curva. Es decir, bueno, ahí lo toca en un punto. Acá también en las cercanías lo toca en un punto, ¿no? En un punto cualquiera. Sí, en un punto cualquiera. Uno puede calcular la pendiente de la recta tangente en un punto cualquiera. Bueno, ¿cómo encontramos la pendiente de la recta si solo sabemos un punto? Ese era lo que les decía el problema. Ahí estaba la dificultad. Bueno, para eso se hizo un razonamiento que tiene que ver con lo del límite porque es un proceso de aproximación. ¿Qué dijeron? Bueno, que arranquemos desde lo que sabemos. Sabemos calcular la pendiente de la recta secante, digamos, de la recta que pasa por dos puntos, ¿sí? Entonces, ahí hacemos dos restas. Este que sería f de x2 sería el i2 menos f de x1 que sería el i1, ¿sí? Entonces, la pendiente ustedes saben que es i2 menos i1, ¿se acuerdan? Si acá tenemos la pendiente de la secante, nosotros sabemos que es I2 menos I1 sobre X2 menos X1. O sea, la pendiente de la recta que pasa por dos puntos. Bueno, esta diferencia, los valores, la resta entre los valores de la I, en el análisis matemático, y Newton y Leibniz más o menos lo mismo, le llamaron incremento de la variable dependiente. O sea, la diferencia en altura de los dos puntos. I2 menos I1 lo que me da es qué diferencia hay entre las alturas de los puntos, en este caso P y Q. ¿Estamos de acuerdo? Que sería esto, ¿eh? Delta de I. Eso lo llamaron I2 menos I1 o lo que es lo mismo acá, F de X2 menos F de X1. ¿Se entiende? Eso es el incremento de la variable dependiente o delta de I se dice. Ese triangulito es la letra griega delta. Delta de I generalmente se lo simboliza así. Es la resta entre los dos valores de I del punto Q menos el valor de I del punto P. ¿Sí? I2 menos I1. Y la diferencia de los valores de las abscisas de los puntos, o sea, de X2 menos X1, ven que el punto Q tiene abscisa X2 y el punto P tiene abscisa X1. Entonces, como necesitamos esa resta para calcular la pendiente, ese X2 menos X1, eso se llama delta de I, perdón, delta de X, o incremento de la variable independiente. Incremento de la variable independiente. Bueno, y después ven que acá se divide I2 menos I1 sobre X2 menos X1. Bueno, esa división se la llama cociente incremental. Cociente incremental. O sea que sería el delta de I sobre el delta de X. El delta de I sobre el delta de X. O sea, si quieren ustedes f de X2 menos f de X1 sobre X2 menos X1. En realidad lo que hacemos es poner todo
en función de decir, bueno, esto es delta de x, ¿no? La distancia, digamos, entre los dos valores de x, eso sería, bueno, acá está, ese es el delta de x, ¿sí? Entonces, x2, la x2 en realidad podríamos decir que es x1 más el delta de x. Se lo hago con un ejemplo. Supónganse que este es 2 y yo les digo que el delta de x es 3. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para calcular cuánto vale x2? Y bueno, es decir, es x1 más 3. ¿Se entiende? O sea, es 2 más 3. Eso es lo que vale x2, 5. ¿Se entiende? Eso es lo que está planteándose acá en símbolos. Que x2 es en realidad lo que vale x1 más el incremento, más el aumento que hay, o sea, la diferencia que hay entre x1 y x2. ¿Sí? Ahí con ese ejemplo vemos claramente que acá x2 sería, o sea, sería 2 más 3, o sea que me da 5. Este sería 5 acá. Si este es 2, acá sería 5. Eso es lo que se plantea acá en la notación. No ponemos x2, ponemos x1 más el delta de x. Estamos implícitamente hablando de que ese es otro valor, es un valor x2. Pero lo estamos planteando que es a partir de lo que vale x1 más un incremento, más un aumento. ¿Sí? Bueno, o sea, esto sería lo mismo que decir f de x2. ¿Sí? Sería lo mismo. Sino que lo ponemos en términos de x1 y de un incremento. Ya van a ver por qué. Bueno, esa es la pendiente. Acá dice, ¿ven? Cociente incremental es igual a o sea, el resultado de esto me da el valor de la pendiente de la recta secante que pasa por P y por Q. Que pasa por P y por Q. Y, y trigonométricamente sería la tangente de este ángulo beta. ¿Por qué? Porque es delta de I sobre delta de X. Ese sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Se entiende? Ahí de ese triángulo que se forma ahí. Entre estos dos lados verdes y la hipotenusa celeste. ¿Se entiende? O sea que geométricamente representa la pendiente de la recta secante. Y trigonométricamente es la tangente del ángulo beta del triángulo rectángulo ese que se formó ahí. ¿Por qué? Porque es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Delta de I sería cateto opuesto, delta de X, cateto adyacente. Tangente de beta. Esa es la interpretación de cociente incremental. Y eso es lo que se pudo resolver fácilmente, digamos, porque eso ya se sabía. Se sabía trigonometría, se sabía cómo calcular la pendiente de la recta que pasa por dos puntos. Entonces, bueno, ese fue el punto de partida que encontraron estos matemáticos para llegar a la solución. Hasta ahí estamos bien. Esto es pendiente cociente incremental, entonces es igual a pendiente de recta secante. Pendiente de recta secante. ¿Entendido eso? Ahí está presentada la notación básica del análisis matemático, el delta de I y el delta de X. Esos son los, los símbolos que se utilizan. Pero para algo, como les digo, delta de I entonces es I2 menos I1, F de I2 menos F de X1. Y delta de X es X2 menos X1. Bueno, ahí viene, ahí viene cómo se planteó la solución. ¿Qué es lo que empezaron a proponer? Es decir, bueno, a ver, ¿qué tal si el punto Q está cada vez más cerca del punto P? Cuando el punto Q se va acercando a P, manteniendo fijo el punto P, fíjense que las pendientes de las rectas secantes va cambiando, ¿no? Arranca por ahí siendo una recta de pendiente 0 y después va aumentando la pendiente. Y fíjense que cuanto más cerca está Q del punto P, la recta secante,
la recta que está con celeste, siempre, o sea, se va pareciendo cada vez más a la pendiente de la recta tangente, que es la que estamos viendo ahí, que es la de la que no sabemos cuál es su pendiente. Pero resulta que la secante, a medida que Q se va acercando a P, la secante va teniendo una pendiente, o sea, una inclinación muy parecida a lo que estamos viendo de la tangente. O sea que lo que llegaron a la conclusión es que cuanto más cercano esté el punto Q de P, más parecida va a ser la pendiente de esa secante, va a ser casi idéntico, digamos, a la pendiente de la recta tangente. O sea que se llega por un proceso de aproximación. Y nosotros acabamos de ver a través del límite que con el límite nosotros nos podemos acercar tanto como nosotros deseemos, tanto como nosotros necesitemos. O sea, la más mínima de la diferencia nos podemos acercar. O sea, yo me puedo acercar acá al borde de este escritorio tanto como yo quiera, ¿sí? Y ahí si tuviera un lápiz más finito, seguiría acercándome ahí sin llegar nunca a ese punto. Pero sí habría una distancia entre P y Q, siempre hay una mínima distancia, ¿sí? Eso es, a ver, les voy a mostrar, a ver si tengo acá la construcción. Acá tengo una construcción de GeoGebra. A ver acá. Yo tenía una construcción para mostrarles la derivada. ¿Ves? Bueno, acá está. Vamos a ver, vista, opciones. Acá les voy a mostrar dinámicamente cómo sería. Fíjense, la que está con rojo es la pendiente de la, digamos, la que está con rojo es la recta secante, ¿sí? Y la que está con azul es la recta tangente, ¿ven? Bueno, acá estaría cuánto vale el delta de I y cuánto vale el delta de X, ¿sí? ¿Lo ven ahí? Este que está con línea de punto sería delta de I y este es el delta de X, o sea, los catetos del triángulo que se va a formar. Eh, bueno, y ahí va mostrando acá va mostrando cuánto es delta de I sobre delta de X, va dando 1,16, la pendiente de la secante. Fíjense que cuanto más, ven que Q está cada vez más cerca de P, fíjense que ya las rectas como que casi que se superponen, o sea, casi como que tienen la misma pendiente. La secante, que es la que está con azul, y la rojo, que es la recta tangente. Entonces, cuanto más cerca estén, más se va a parecer, ¿ves? Ahí ya parece que es lo mismo. No me acuerdo cuál es la que está con rojo. La recta que está con rojo es esta. La vamos a poner explícito. Es 1 la pendiente de la tangente. Y fíjense que la que está con rojo, ¿no? Y la secante ya me va dando, ¿ven? 1,08, 1,07, 1,06, 1,04. Ven que ya Q está muy cerca de P acá, ¿no? Pero siempre es una recta secante que pasa por dos puntos que están muy próximos. P y Q están muy próximos. Y entonces ya es muy parecida la pendiente de la secante a la pendiente de la tangente. Bueno, entonces hay que hacer que delta de X tienda a cero. ¿Se entiende? Se toma el límite para cuando delta de X tiende a cero, porque ven que lo que se va acercando a cero es el delta de X. ¿Por qué? Porque las abscisas de P y de Q son prácticamente la misma. ¿Sí? Claro, va a ser, pero Q no puede estar encima de P.
No, porque si no, x2 y x1 valdrían lo mismo y me anula el denominador, se me haría cero el denominador para calcular la pendiente. ¿Se entiende? O sea, x1 y x2 tienen que ser valores distintos, pero con lo mínimo que sea de diferencia, que no me dé cero, pero me va a dar casi cero, porque P y Q están muy cerca, ven que acá delta de X vale 0,03, ¿ven? Y se sigue achicando, 0,01, lo voy achicando más, y entonces ahí sí, ven que ya las rectas secante y la tangente ya prácticamente tienen la misma pendiente, ¿ven? Bueno, eso es lo que se plantea entonces como solución para encontrar la pendiente de la recta tangente. Tomarle el límite al cociente incremental, que es que me permite calcular la pendiente de la secante, tomarle el límite para cuando delta de x tiende a cero. ¿Qué significa que delta de x tiende a cero? Que Q tiende hacia P. El punto Q, ¿ven? Esto que el punto Q tiende hacia P. ¿Se acuerdan que tiende como a aproximarse, ¿no? Acercarse. Y acá estamos viendo que el punto Q se está acercando a P. O sea, Q tiende a P. ¿Se entendió? ¿De qué se trata el proceso? Bueno, eso es lo que está planteado acá en la diapositiva de manera estática. Yo les acabo de mostrar esa construcción que preparé para explicar de manera dinámica cómo es el procedimiento este de que Q se acerque a P. ¿Sí? Entonces, haciendo que Q se acerque a P, ¿cómo se hace matemáticamente? Tomando el límite para cuando delta de X tiende a cero. Para cuando el límite de X tiende a cero. Y así de esa manera, el resultado de ese límite, que va a ser un número, el resultado del límite es un número, ese número representa la pendiente de la recta tangente que pasa por el punto P nada más. O sea, por la pendiente de la recta que pasa por el punto P. Entonces acá está pasado en limpio el proceso. La pendiente de la recta tangente que pasa por P es el límite para cuando delta de x tiende a cero del cociente incremental, o sea que sería f de x1 más delta de x menos f de x1 sobre delta de x, que es lo único que conocemos. Acá si nosotros para calcular la pendiente de la recta tangente, solo conocemos este punto, solo conocemos ese punto. Por eso es que la definición está planteada en función de x1 y el valor de f. Esto sería f de x1. Esto sería f de x1. La y, digamos. La y. Porque ese es el único punto que conocemos. Y bueno, y el delta de x hacemos que tienda a cero. Lo ponemos hacia el límite. Bueno, una vez que ustedes ya tienen la pendiente de la recta tangente, esta es la pendiente de la recta tangente, esta es la fórmula. Una vez que tienen la pendiente, bueno, ya plantean la forma punto pendiente. ¿Eh? La forma punto pendiente para la ecuación de la recta. Pero esto lo vamos a ver en la práctica. Bueno, a lo que voy es que este límite se lo denota así. F', si ahí va un apóstrofe ahí, F' de X, o sea, de la función F, valuado en el punto X1. Y esto se conoce como la derivada primera de la función. Derivada primera de la función. De f de x. La derivada primera. Bueno, eso como concepto, como definición, es eso. Hay que acordarse, sin límite, sin tomar el límite, me da la pendiente de la secante, o sea, de la recta que pasa por los dos puntos. Cuando le tomo el límite para cuando delta de x tiende a cero, entonces ya permite calcular la pendiente de la recta tangente. Bueno. Bueno, este es un proceso, digamos,
Esa es la definición de derivada. Chicos, esto que está acá r cuadrado, esto es la definición de derivada. Esto es lo que hay que aprender. Acá hay un... Sí. ¿Ah? La fórmula de la definición. Sí, eso es lo que hay que saber. Pero les acabo de explicar cómo se llega a eso, ¿no? Geométricamente. Digamos, lo bueno de esto siempre es plantear el gráfico y desarrollar a partir de ahí escribir. A partir de ahí escribir. Bueno, acá hay un procedimiento, un ejemplo de cómo se calcula la derivada por esa definición. Por esa definición. Mm, bueno, acá está. ¿Ven? Es la misma fórmula, nada más que lo que yo les expliqué recién era hablando desde el punto de vista geométrico, que es la pendiente de la recta tangente. Acá lo único que cambia es que, bueno, en vez de llamarlo la pendiente de la recta tangente, como se diría en geometría, en análisis matemático se lo denota de esta manera. F apóstrofe en x sub 1. La derivada primera de la función valuada en x sub 1, en el valor x sub 1. ¿Sí? Acá en este, para este valor de la x. Entonces, la derivada de una función f de x en el punto P de coordenadas x1, f de x sub 1, es el resultado de tomar el límite del cociente incremental delta de y sobre delta de x para cuando delta de x tiende a 0. Este es el límite. Esa es la definición de derivada. ¿Sí? Definición de derivada. Bueno, acá había algunos ejercicios, a ver, para que ustedes vean cómo calcular la derivada en geométricamente, calcular la derivada geométricamente. Tienen la función, ¿no? X al cuadrado más 2, es la parábola. ¿Sí? Esto va a haber así ejercicio en el parcial, va a haber así la imagen y que ustedes digan cuánto vale la derivada de la función en el punto P. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Bueno, ahí está graficada la recta tangente. La que está con rojo es la recta tangente a la parábola en el punto P. El punto P tiene coordenadas menos 2, 6. ¿Sí? Bueno, pregunta así desde el punto de vista conceptual de lo que acabo de explicar. ¿Cuál sería el valor de la derivada de la función en ese punto? Y bueno, la derivada vale lo mismo que vale la pendiente de la recta tangente. Entonces, si ahí tenemos la recta tangente graficada, ¿cuál sería la pendiente de esa recta? Y bueno, fíjense que acá ustedes están cuando x vale menos 2. Cuando x vale menos 2, la y vale 6. Si ustedes incrementan en 1 la cantidad de la x, bueno, pasan de menos 2 a menos 1. Y el valor de la y pasa de 6 a 2. La altura de este punto es 2. Ahí, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿se acuerdan que la pendiente era cuántas unidades cambia la y por cada unidad que se modifica la x? Por cada unidad que aumenta la x. Entonces acá la x aumentó en una unidad y el valor de la y pasó de 6 a 4. Perdón, 6 a 2. O sea, disminuyó en 4. Fíjense que ahí está, la pendiente de esa recta es menos 4. Menos 4. ¿Se entiende? Quiere decir que por cada unidad que aumenta la x, la y disminuye 4. ¿Sí? Bueno, esa entonces es la derivada. Por eso acá dice, el punto de tangencia, o sea, el valor de la función cuando x es menos 2 es 6, o sea, perdón, 6, es la imagen, es la imagen. Y la derivada, si yo calculo la derivada de la función, cuando x es menos 2 me da menos 4. ¿Qué significa ese menos 4? Que la pendiente de la recta tangente en este punto es menos 4.
¿Se entiende? Ahora, por ejemplo, acá, cuando x es 0, el valor de la función cuando x es 0 es 2, porque esta es la función. Si reemplazan acá, les da, bueno, 0 al cuadrado más 2 queda 2. El valor de la función es 2. Y la derivada en ese punto vale 0. ¿Por qué vale 0? Bueno, muestro acá. Acá está, este sería, ¿no? Cuando x vale 0, sería acá en el vértice. La y vale 2. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? El punto de la parábola, digamos, vale 2. Y si dibujamos la recta que toque a la parábola en ese punto nada más, tendría que ser esa recta que está con rojo, que es horizontal. Y la pendiente de esa recta horizontal es 0, digamos, no tiene inclinación, es 0. ¿Sí? Se entiende entonces que la derivada es siempre cuánto vale la pendiente de la recta tangente. En este caso la pendiente es 0. ¿Sí? Eso quiero que quede claro hoy en cuanto a lo conceptual. ¿Cómo interpreto la derivada? La derivada es siempre el valor que tenga la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. ¿Sí? ¿Quedó claro? Mírenlo bien. Díganme si con esos dos ejemplos se entiende el concepto de derivada, desde el punto de vista o la interpretación geométrica. Es la pendiente de la recta tangente. ¿Estamos o no? ¿Sí? Miren que no hay muchas chances de volver a explicar. Bueno, esto es lo que les decía Newton y Leibniz, ahí que se disputaron. ¿Cuál era la diferencia? Bueno, tenían diferencias principalmente de notación. De notación. Por ahí Leibniz usaba esta notación, diferencial de y sobre diferencial de x. Y Newton usaba más esta notación de apóstrofes. ¿Sí? F' dice proviene, perdón, F' lo usaba Newton acá. Esta notación lo usaba Newton. ¿Sí? En cambio, Leibniz usaba esta, la de los diferenciales, diferencial de y sobre diferencial de. Pero después conceptualmente era lo mismo que estaban haciendo. Bueno, la diferenciación es el proceso de calcular o de determinar la derivada de una función. ¿Sí? O sea, es como que yo les diga, para multiplicar dos números, ustedes tienen que saber multiplicación. O sea, la operación es la multiplicación. Bueno, la diferenciación es la operación que permite, dada una función, obtener cuál es su derivada. ¿Sí? Entonces, entra una función, sale como resultado la derivada de esa función. ¿Qué es? ¿Qué es otra función? Es otra función. Vamos de nuevo. Bueno, ahora les voy a mostrar. Bueno, este sería el proceso de diferenciación paso por paso. Paso por paso sería así. Lo que hay que hacer es todo un proceso muy engorroso que dependiendo de la función se va a hacer más difícil. Pero miren, como resultado se llega a que la derivada de la función es 2x. ¿Sí? O sea, que si ustedes tienen, sería así. No sé por qué no me deja escribir. Bueno, ahora no me deja escribir. Se tildó con.
Bueno, no sé qué toque que no. Ahora está con la goma, ¿no? ¿Sí? 10 y 20. ¿Sí? ¿Qué necesitas? Pero tengo. Seguimos entonces ahora viendo lo que es la parte práctica. Veamos, chicos, la parte práctica de la derivada, sí. De la derivada ya hablé de lo que es lo conceptual. Ahora veamos la parte práctica, que sería la- las reglas de derivación. O sea, cómo se calcula la derivada para los distintos tipos de función. La función constante, la función identidad, todas esas funciones que vimos en la unidad 1, de las funciones trigonométricas, de las funciones algebraicas, de las irracionales, ¿sí? Cómo se calcula la derivada, que es ya es como un atajo, digamos, en definitiva, siempre la derivada se va a calcular en función de la definición, pero ya está como demostrado, está demostrado que para cada tipo de función, cuál es la derivada que le corresponde, el resultado de la derivación. Por ejemplo, acá, esto sería una función constante. Uy, esto sigue sin poder, no puedo anotar acá. Este, hay que hacer una cosa. Vamos acá. No sé por qué. No me. Oh, sí ahora sí. Bueno, acá tiene una función constante, ¿ven? La función constante es siempre una recta horizontal. Eh, si ustedes aplican la definición que sería, esto sería el valor de la función acá, el valor de la función es i2 menos i1. Y ven que las alturas de los puntos es la misma. O sea que si yo resto las alturas me va a dar 0. ¿Sí? El valor, este sería i2 y este sería i1. Entonces, la diferencia de altura de los puntos me da 0. Dividido en el incremento h, h también es el delta de x, se lo suele llamar h. Generalmente es delta de x, si no sería h, el incremento. Entonces, como el numerador es 0, el denominador es distinto de 0, la división, el resultado da 0. ¿Sí? Entonces, la derivada de la función constante es 0. Si, por ejemplo, la función es i igual a 7, la derivada, esto sería la notación de Leibniz, la derivada de i con respecto de x es 0. Si f de x es 0, por ejemplo, o f de x es 4, o el número constante que sea, la derivada siempre es 0. La derivada es 0. O sea, si la función es constante, ahora ustedes dicen, si i es igual a k, o sea, a una constante, entonces la derivada es 0. O sea, o si f de x es igual a una constante k, cualquiera sea el número k, entonces la derivada de esa función es 0. Siempre que la función sea constante, la derivada es 0. ¿Estamos? Bueno, después tenemos esta que sería la función identidad. La función identidad, o sea, i igual a x, ¿ves? Cuando la x vale 1, la y vale 1. Cuando la x vale 2, la y vale 2. Es como una función espejo, digamos, devuelve lo mismo de la entrada. La salida es el mismo valor de entrada. Eso se le llama función identidad. Si aplicamos, ve que acá siempre está planteado la definición de derivada.
el límite del cociente incremental para cuando el incremento de la variable x tiende a cero. En este caso está con h en vez de delta de x. Son las dos notaciones así clásicas. Bueno, ¿cuánto va a dar esto? Y bueno, el incremento siempre da 1 el cociente, porque acá, si la x aumenta en 1, la y también aumenta en 1. O sea, por ejemplo acá, f de x2 es 2. F de x1 es 1. O sea que la pendiente sería este 2 menos este 1, ¿no es cierto? 2 menos 1 sobre, bueno, 2 menos 1 que sería la resta de los valores de las x. 2 menos 1. O sea que da 1 sobre 1, siempre. O sea, 1. O sea que si la función, por ejemplo, si y es igual a x, que sería la función identidad, entonces la derivada es 1. O si f de x es igual a x, entonces f' de x sería lo mismo, ¿no? F' de x igual a 1. O sea, siempre que derivamos a la x, la derivada, el resultado de la derivada es 1. ¿Se va entendiendo? Según tipo de función. Si la función es constante, la derivada es 0. Si la función es la x solamente, entonces la derivada es 1. Bueno, ahora agregamos este tipo de función. Función potencial de grado 2. Por ejemplo, x al cuadrado. F de x igual a x al cuadrado. La derivada es 2x. Se demuestra, digamos, ahí está el procedimiento para demostrar. Esto se demuestra por la definición, aplicando estrictamente la definición para calcular la derivada, que es lo que está en ese procedimiento. En ese ejemplo, se llega, ve que se resuelve el límite, ¿no? Tengo que resolver este límite, 2x más delta de x, cuando delta de x tiende a 0. Se lo reemplaza entonces a delta de x por el valor al que tiende, que es 0, entonces me queda solo 2x. ¿Estamos? O sea que acuérdense, si y, por ejemplo, es igual a x al cuadrado, entonces la derivada es 2x. O si f de x es igual a x al cuadrado, que serían las dos formas en las que podría estar escrito. Entonces f' de x es igual a 2x. ¿Está? No. Eh, cuando es 2x, la derivada es 2. Ya les explico. Ya lo vamos a ver. Bueno, acá está. Bueno, y acá tienen, miren, cómo sería. Hace rato les mostré cómo era para derivar x al cuadrado. Ahora acá está cómo sería la derivada cuando la función es x al cubo. La derivada es 3x cuadrado. Si la función es x a la cuarta, entonces la derivada es 4x al cubo. Bueno, ahora completen ustedes. Si es x a la séptima, ¿cómo suponen que va a ser la derivada? 7x a la sexta. Muy bien. Se dieron cuenta. Se dieron cuenta ya. O sea, bueno, acá estaba la fórmula. La derivada es siempre el número que está acá como exponente por la x elevada a un exponente restándole 1 al exponente que tenía originalmente. ¿Sí? Bueno, cuando es x a la 1 medio, bueno, va a ser 1 medio, ¿sí? Siempre es el exponente que tiene acá, bueno, ahora ya como factor. 1 medio por x es 1 medio menos 1. Siempre hay que restarle 1 al exponente. 1 medio menos 1 me queda menos 1 medio. ¿Sí? Bueno, y acá si fuera x a las 5 cuartos, va a ser 5 cuartos por x elevado a las 5 cuartos menos 1. Quedaría un cuarto. Un cuarto. Acuérdense, ¿de dónde sale el un cuarto? Este sería de 5 cuartos menos 1. ¿Sí? Se calcula así. Igual este menos 1 medio. Si usted me dice, ¿de dónde sale ese menos 1 medio? Y bueno, es de hacer 1 medio menos 1.
1 medio menos 1. ¿Sí? Así se derivan las funciones potenciales. Bueno, y acá hay algunos ejercicios para que practiquen. Con lo que ya sabemos, con lo que les expliqué recién, pueden resolver esto. ¿De qué manera? Bueno, reescribiendo, por ejemplo, si tenemos 1 sobre x al cuadrado, ¿qué hacemos? Lo reescribimos, la expresamos como una potencia, pero con exponente negativo. Como acá está en el denominador, x al cuadrado en el denominador, lo escribimos en el numerador con exponente negativo. X a la menos 2. Esto es exactamente lo mismo que esto. ¿Sí? Pero ahora sí, esto lo podemos derivar, como vimos recién. ¿Cómo sería la derivada? Bueno, el menos 2 por x a la menos 2 menos 1. Siempre el exponente de la derivada es restándole 1 al exponente original de la función. Entonces queda menos 3. Se entiende que este menos 3 es menos 2 menos 1. Y ahí lo vuelven a transformar para que no quede negativo el exponente acá, entonces queda el menos 2 y este exponente negativo pasa positivo al denominador. ¿Sí? Entonces, con una pequeña transformación pude expresarlo de otra manera la función, de manera tal de poder calcular la derivada de manera directa. A ver, ¿cómo haría? Uno es muy parecido a este, ¿ven? Entonces tienen que hacer y igual a x a la menos 5. X a la menos 5. Ahí todavía no la derivé, la función es la misma, sino que la escribí de otra manera. Ahora sí derivo, ponemos ahí, ahora sí derivo, y entonces y' sería la derivada, ya para decir que estoy por escribir el resultado de la derivación. Y' es igual a menos 5 por x a la menos 6. Si lo reescribo, la derivada va a ser menos 5 sobre x a la sexta. Pongo ya con exponente positivo en el denominador. ¿Sí? Bueno, y que es una raíz, ¿qué vamos a hacer con la raíz? La vamos a escribir como exponente fraccionario, porque nosotros sabemos derivar la x elevada a un exponente. Las raíces se pueden escribir como exponente fraccionario. X a la 1 medio. X a la 1 medio sería la raíz expresada como exponente, como potencia. Entonces la derivada va a ser 1 medio por x a la menos 1 medio, pues sería 1 medio menos 1. ¿Sí? Y entonces quedaría, claro, 1 medio o 1 sobre 2. Y este menos 1 medio lo paso como exponente positivo en el denominador, sería, vamos a poner x a la 1 medio. Esta es la derivada. Pero a ese fraccionario, exponente fraccionario, lo puede escribir como raíz de nuevo. Entonces queda 1 sobre 2 raíz de x. Entonces esa es la derivada. La derivada de raíz cuadrada de x es 1 sobre 2 raíz de x. Lo acabamos de demostrar porque la transformamos para derivarla como una potencia. No, no estaba, acá no, acá era x a la 1 medio. En la derivada sí aparece en el denominador. Claro, 1 medio o 1 sobre 2 raíz de x sería lo mismo. Es lo mismo. Está en el denominador. ¿Sí? Bueno, veamos esto. Esto sería y igual a x a la 1 tercio. Entonces, sí. No, ahora esa es la función, ahora la derivamos. La derivada sería 1 tercio por x a la 1 tercio menos 1. Sería menos 2 tercios, ¿no? O sea, es 1 tercio. ¿De dónde sale este menos 2 tercios? Es 1 tercio menos 1. ¿Sí? Menos 2 tercios.
¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno. eh, bueno, y después lo reescriben de nuevo. La derivada sería eh, un tercio por x a la 2 tercios, ¿no? A la 2 tercios. Como está negativo el exponente, lo escribo positivo, pero en el denominador. Y entonces, la derivada va a ser 1 sobre 3 raíz cúbica de x al cuadrado. Raíz cúbica de x al cuadrado. Esa es la derivada de raíz cúbica de x. ¿Sí? Entonces ven que ya, ¿qué pasa acá? Estamos derivando o calculando la derivada de funciones irracionales, porque ahí la x estaba con el signo de raíz. Pero nosotros sabíamos derivar solo funciones potenciales, o sea, con exponente constante. ¿Por qué lo estamos haciendo? Bueno, porque estamos escribiendo las raíces como potencias de exponentes fraccionarios. ¿Se entiende? Bueno, acá hay más ejemplos. Ah, bueno, acá está resuelto. Los de recién están resueltos. Se transforma la función y después se calcula la derivada. ¿Sí? O sea, una vez que tengo la función, derivo y ya obtengo la derivada. O hago el proceso de diferenciación, se dice. Diferencio también se dice. Derivo, derivo. ¿Estamos? Bueno, y esto es lo que preguntaba recién. ¿Cómo es la derivada de 2x? Decían ustedes. Bueno, acá está lo que se denomina la regla del múltiplo constante. O sea, un número por una función es igual al número por la derivada de la función. ¿Sí? Entonces, si tenemos acá que y es igual a k, un número k, por una función f de x, entonces la derivada de y es la constante por la derivada de esta función. La constante por la derivada de la función. 1. Y 2 por 1, 2. Exactamente. Ahí lo hacemos el ejemplo. Pongamos ahí el ejemplo. Sí, siempre que es una constante por una función, es la constante por la derivada. Entonces voy a decir, y igual a 2x. Bien. Y prima, entonces, la derivada va a ser igual a 2 por, le ponemos así, la derivada de x. La derivada de x. Entonces, y prima, perdón, la derivada es igual a 2, como dice, la derivada de x, ¿se acuerdan? Fue de las primeras que vimos. Cuando derivamos x es 1. O sea que 2 por 1 quiere decir que y prima es igual a 2. O sea, cuando tengo 2x la función, la derivada es 2. Es la constante, es decir, la constante por la derivada de la función. ¿Sí? A ver si hay... Acá hay algunos ejemplos. Voy a hacer uno más sencillo. Pongamos así. Y igual a 3 por x a la quinta. 3 por x a la quinta. ¿Cómo sería la derivada? Bueno, la derivada va a ser la constante por la derivada de x a la quinta. Por la derivada de x a la quinta. O sea, hay que derivar esto, ¿no? Y es igual a 3 por 5x a la cuarta. Bueno, acá resuelvan eso, ¿no? Perdón, y prima, gente, ¿no? La derivada va a ser 15, el 5 por 3, 15, x a la cuarta. ¿Se entiende? O sea, siempre que tiene la constante por la función, es la constante por la derivada de la función. ¿Sí? Bueno, acá tienen otros ejemplos. La fracción, acá por ejemplo, no te entiendo.
2 sobre x. Escribo el x, lo pongo como x a la menos 1. Está en el denominador, lo escribo en el numerador con negativo. 2 sobre x, ¿ven? Chao, nos vemos. 2 sobre x, a la x lo pongo como a la menos 1. Entonces, 2 por la derivada de x a la menos 1. Acá quiere decir 2 por la derivada de x a la menos 1, que sería menos 1 por x a la menos 2, porque es el número, y multiplicando el exponente, y después ese exponente menos 1. Entonces vuelven a transformar y les queda menos 2 sobre x. ¿Sí? Ahí tienen ejemplos. Entonces. Bueno. Y este es fácil. Es una propiedad. Es, si usted tiene la derivada de una suma de funciones, es igual a la suma de las derivadas. O sea que eso me permite ir derivando término a término. Supóngase tengo. A ver acá. Por acá hay un ejemplo largo. Vamos a poner uno más cortito. Si tenemos f de x igual a x al cubo más 5x a la séptima. Así. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? La derivada es ir derivando término a término. Se derivan x al cubo, 3x cuadrado. Y después más la derivada de este término. 7 por 5 sería 35, ¿no? Entonces ya sabemos que baja este exponente, se multiplica con este, x a la sexta. Bueno, eso es lo que dice la regla de la suma de la derivada de una suma de funciones. Es igual a la suma de las derivadas. Claro, vas derivando término a término, sí. Bueno, después no se puede sumar porque no son monomios semejantes. Ya quedan así porque no son monomios semejantes. Lo que dice es que hay que ir derivando término a término. Se va calculando la derivada de cada término. Lo mismo para la resta. Si tengo una resta, voy calculando la derivada de cada término y le voy poniendo el signo. Acá vamos a ver solo la derivada primera. La primera, derivando una sola vez. Sí, después la derivada de la derivada se llama derivada segunda, pero eso no vamos a llegar a ver ahora. Sí, calculan la derivada primero. Calculan esto. Bueno, entonces en las diapositivas, ya les voy a habilitar mañana, ven que las diapositivas tienen ejercicios resueltos y tienen el práctico. ¿Sí? Yo les voy a habilitar también videos del año anterior, que los vean, más esto de la clase esta. Sí, sí, video. Y nos estamos